Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida al canal de Gymnos. En este vídeo vamos a empezar a tratar la segunda e importantísima herramienta de la que disponemos para la autogestión del dolor musculoesquelético, el dolor corporal, de la musculatura y las articulaciones. Es el estiramiento, como ya te comentaba en el vídeo de por qué tengo dolor. Te lo dejaré por aquí, si no lo has visto es muy recomendable. El automasaje, que es la primera herramienta, y el estiramiento constituyen una pareja tremendamente efectiva para solucionar estos problemas que, como ya te comenté en ese vídeo, se producen la mayor parte de las veces por una sobrecarga, por un estado de tensión excesiva del tejido muscular y fascial, o bien por un suceso determinado, que puede ser, por ejemplo, el típico accidente que te pegan por detrás en el coche y tienes un latigazo cervical y se queda en la musculatura con un espasmo que puede durar mucho tiempo si no lo solucionas de alguna forma. Entonces, la tensión en el tejido puede estar dada bien por ese evento traumático puntual y muy intenso, o bien por tensiones repetitivas de menor intensidad que se van acumulando con el paso del tiempo. Esas tensiones pueden ser simplemente periodos de estrés repetitivo o crónico que se pueden dar todos los días por diferentes motivos, ¿vale? Que todos conocemos. Problemas con el trabajo, familia, pareja, etc. O pueden estar dados por movimientos mecánicos repetitivos, una postura mantenida durante mucho tiempo, pues, si trabajas delante de un ordenador no sé cuántas horas, o en una cadena de producción, haciendo siempre los mismos gestos. Bueno, todo esto ya te lo comenté en el vídeo de por qué tengo dolor. Entonces, vamos a entrar a intentar explicar el porqué y el cómo de un estiramiento. Entonces, ¿qué es un estiramiento? Un estiramiento es una de las tres cosas que puede hacer la musculatura: contracción, relajación y estiramiento. Y el estiramiento consiste en alejar el origen de la inserción de un músculo. Por ejemplo, en esta posición, ya que lo tengo más a mano sobre los brazos, ¿vale? Para que nos entendamos. Imagínate que quiero estirar un bíceps. El bíceps, el origen, está aquí arriba, en el hombro, y se inserta en el radio. Si yo quisiera estirar esta musculatura, tendría que intentar alejar este punto de este otro, ¿sí? Haciendo algo así, extendiendo el brazo, ¿sí? Y a lo mejor buscando una posición en la que esta distancia se hiciera más larga. Por ejemplo, si yo hago este gesto, aquí puedo notar ya el estiramiento del bíceps, ¿sí? Los flexores de los dedos, el antebrazo, pues sí, sé que el origen está también en el radio y se insertan en la punta de los dedos, pues lo que intentaré hacer será alejar, ¿sí? Crear la distancia máxima entre la punta de los dedos y el origen de inserción del radio. Y así con todo, ¿no? Entonces es como si tú cogieras, si aquí se origina y aquí se inserta, pues intento separarlo y se produce un estiramiento. Ese estiramiento, además de aumentar la longitud del músculo, si se cumplen unas condiciones que ahora te diré cuáles son, ese estiramiento lo que va a hacer es aumentar la longitud muscular y producir una relajación del sistema nervioso, ¿sí? De todas las ramificaciones nerviosas que llegan desde el cerebro hacia ese músculo en concreto. Entonces aquí se produce un fenómeno muy interesante, que es que tú puedes relajar el cerebro, por así decirlo, el sistema nervioso al completo, trabajando con un estiramiento de una zona corporal. Entonces es un efecto muy beneficioso y muy curioso, porque esto va en los dos sentidos. Tú podrías intentar relajar ese músculo haciendo una relajación consciente, ¿sí? Si lo has hecho alguna vez, sabes de qué me refiero. Si has ido a una clase de yoga y te han hecho una relajación guiada, sabes que puedes relajar profundamente el cuerpo desde una intención, desde una orden cerebral, por así decirlo. No es del todo así, porque esto aquí tendríamos que meternos en todo el tema de qué es la conciencia. Pues sale
de la temática de este vídeo, que no quiero que sea demasiado largo. Vamos a decir que sale la orden desde el cerebro, ¿vale? Y llega al músculo y lo relaja. Y aquí estamos haciendo la vía inversa, es una vía eferente, vías aferentes del cerebro al músculo, eferentes del músculo al cerebro. Entonces se puede producir una relajación muy beneficiosa, muy interesante, muy importante, si se hace el estiramiento de la manera correcta. ¿Cuál es esa manera correcta? Esa manera correcta es aplicando la intensidad exacta. ¿Cuál es esa intensidad? Mira, es en la que tú estés sintiendo que se produce el estiramiento, que tengas una sensación de estiramiento clara, pero que en ningún caso llegue a ser dolorosa. ¿Por qué? Porque si llevas el estiramiento al punto del dolor, la musculatura tiene como un sistema de defensa que si el estiramiento va demasiado lejos y empiezas a sentir dolor, es como si el músculo interpretara que va a desgarrarse, como si estuviera en peligro de desgarro. Automáticamente lo que se va a producir ahí es una contracción defensiva. Entonces, si tú te excedes en el estiramiento, estás ahí, quiero que sea más largo, quiero que esto vaya más deprisa, quiero que el bíceps o lo que sea que esté estirando en poco tiempo se estire mucho, pues vas a producir el efecto contrario, que es que el tejido se va a retraer para evitar desgarrarse. Entonces un estiramiento efectivo me refiero que produzca que al final del proceso tú tengas el músculo relajado, más relajado que al principio y con más longitud que al principio. Un estiramiento efectivo requiere tiempo, y esta es la parte que menos nos suele gustar, porque vamos todos con el tiempo justo, ¿verdad? Y queremos que la cosa sea muy eficiente y pensamos que empujando el proceso se va a dar más rápidamente. Pues bueno, todo lo contrario. En el estiramiento, lo que más nos suele costar a la mayoría es darnos cuenta de que es el cuerpo el que lleva la batuta. ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes poner la intención, puedes poner el músculo en estiramiento, bien, pero si lo fuerzas, si empujas desde tu voluntad, quiero que vaya más deprisa, por ese sistema defensivo, el estiramiento no va a avanzar, no va a funcionar, porque la musculatura está interpretando que se va a desgarrar, que se va a lesionar, y ella misma va a cortar el proceso. Entonces, en un estiramiento, tú debes esperar, debes crear la condición. O sea, yo alejo el origen y la inserción, los coloco en una postura en la que haya más distancia entre el origen y la inserción muscular, intento buscar un estiramiento, una sensación de estiramiento moderada quiere decir que no me duela, ¿sí? Y ahí me paro, ¿sí? Ahí viene la parte que es más difícil hasta que le coges el punto, que luego es súper agradable. Y es que tienes que esperar a que el tejido interprete que no está en peligro de romperse y empiece a ceder, ¿sí? El músculo va a empezar a ceder en el momento en que no lo coloques en una posición peligrosa para él. Entonces, el músculo irá dando de sí y tú te irás dando cuenta de esto, no porque lo veas. Tendrías que intentar estar en una actitud lo más relajada posible, a ser posible ojos cerrados, ¿vale? Para darte cuenta de lo que estás sintiendo en ese momento, para darte cuenta de la vivencia interna del estiramiento. O sea, el estiramiento te vas a manejar en él por sensación. Y esto es algo que a la mayoría nos cuesta bastante porque estamos desconectados de nuestro cuerpo. Y es todo un proceso de aprendizaje el volver a reconectarte con lo que estás sintiendo en cada momento, ¿vale? Porque esto abre una dimensión en la que mucha gente nos cuesta entrar, que es que no quiero sentir lo que estoy sintiendo en este momento. Entonces esto es un tema aparte para otro vídeo, pero que lo tienes que tener en cuenta, ¿sí? De hecho, hay muchas personas que cuando se relajan en el estiramiento, porque saben qué es lo que tienen que hacer para que el estiramiento funcione, ¿qué ocurre? Que empiezan a encontrarse mal, porque empiezan a darse cuenta
de que están sintiendo, además de lo que sientan en el tejido corporal, en la musculatura, etc., etc., empiezan a darse cuenta, pues, yo qué sé, de que sienten tristeza o de que sienten están enfadados con algo o con alguien, o se sienten deprimidos, o se sienten solos, o cualquier historia. Y todo esto, cuando afinas el darte cuenta, que es algo imprescindible en cualquier técnica corporal, sale a flote. Porque recuerda, el estiramiento produce una relajación del sistema nervioso. Y ahí tus defensas del carácter empiezan a deshacerse. Y a veces salen cosas que son incómodas. Entonces, si te pasa algo así, si tendrán ganas de llorar cuando estás estirando, por ejemplo, no te asustes tú, déjalo salir y ya está. Entonces, dicho esto, déjalo salir y ya está, es muy fácil, ¿no? Hay que hacer todo un trabajo con estas cosas que van apareciendo, en el caso de que aparezcan, que no quiero tratarlas en este vídeo por no hacerlo demasiado largo. Pero que sepas que puede pasar y que no es malo, ¿sí? Simplemente vas a empezar a darte cuenta de qué hay dentro de ti, qué vivencias, qué emociones, qué pensamientos, qué sensaciones, ¿no? Y esto es algo que al principio puede ser difícil de manejar. Pero verás que es muy beneficioso, porque si no te das cuenta de que tienes un problema, pues no lo puedes arreglar. Entonces, si te das cuenta, si cuando te relajas te das cuenta de que te pasan cosas, pues ya sabes que te pasan cosas y puedes hacer algo con ellas. Terapia psicológica o la que tú quieras elegir. Entonces, una vez estás relajado o relajada en esa posición y el músculo se da cuenta de que no hay agresión, de que no está en peligro de lesionarse, va a empezar a darle sí. Y una vez empiece a darle sí, tú vas a volver, sí, imagínate que yo estoy aquí estirando esto y aquí en esta posición ya noto una tensión, me relajo, al cabo del tiempo el tejido se va soltando poco a poco y ¿yo qué hago? Pues recupero otra vez, avanzo un poquito hasta recuperar la sensación de estiramiento y vuelvo a esperar. Y si esa sensación vuelve a ceder, vuelve a relajarse otra vez, vuelve a suavizarse, sigo avanzando. ¿Así hasta cuándo? Hasta que va a llegar un momento en el que, por mucho que yo intente esperar en una actitud relajada, esa sensación ya va a empezar a ser algo molesta. Voy a empezar a tener una molestia, una pequeña sensación de que duele un poco, de que es incómodo. Y ese sería el momento de salir del estiramiento. Bueno, ahí el estiramiento acabaría y estiraría el otro lado, si estoy haciendo un estiramiento solo por un lado o por el otro, o cambiaría de práctica. Entonces, esta sería la forma de proceder para que el estiramiento sea eficiente. ¿Bien? A nivel de ejecución técnica estamos hablando. Otra cosa que tienes que tener en cuenta aquí es que va a ser siempre mucho más eficiente estirar un conjunto de músculos que participan en una misma acción, o sea, lo que se viene conociendo en la jerga de la corrección postural y del mundo de estiramientos de cadenas musculares, como esto, un estiramiento de una cadena muscular. Siguiendo con el ejemplo del bíceps o del brazo en este caso, el conjunto de músculos que participan con el bíceps, la cadena anterior del brazo, va desde el esternón, el pectoral, la cara delante del hombro, el bíceps y los flexores de los dedos, antebrazo y mano. ¿Por qué esto es así? Porque, por ejemplo, el brazo está diseñado, vete a saber tú por quién, y por qué, para coger cosas y llevarlas hacia la boca, ¿sí? Evolutivamente, este gesto te ayuda a mantenerte con vida, porque te alimentas con este gesto, ¿vale? Otra cosa es que tú quieras que tu bíceps, por estética o por el momento, el valor o los valores culturales de la sociedad en la que vivas en ese momento, pues es mejor tener un bíceps así que tener un bíceps finito o cualquier otra cosa. Temas estéticos aparte, funcionalmente el brazo está pensado para esto, ¿sí? Para apartar en caso de que quieras defenderte de algo o para atraer, ¿sí? Para aferrarte. Entonces va a ser más eficiente que tú estires todo el conjunto. Entonces, en vez de pensar solo en el bíceps, pues buscaría una posición, por ejemplo, en la que notara el estiramiento del pectoral, el estiramiento del hombro, el estiramiento del bíceps y el estiramiento del antebrazo desde la punta de los dedos. Y ahora mismo, si me coloco bien,
Puedo notar el estiramiento desde el inicio de los dedos, que viene por el antebrazo, pasa por el bíceps, pasa por el hombro y llega hasta el pecho. Esto es un estiramiento de una cadena muscular y siempre será más eficiente estirar todo el conjunto de los músculos que participan en esa acción que estirar solo una parte, ¿sí? Pasa como con el ejercicio de fuerza. En vez de entrenar como el monstruo de Frankenstein, ahora un bíceps, ahora un pecho, ahora un hombro, ahora un antebrazo, pues buscas, es más efectivo a nivel de rendimiento, a nivel de funcionalidad biomecánica, que entrenes todo el conjunto al mismo tiempo. Pues aquí igual, que estires todo el conjunto de esos músculos a la vez, va a ser más eficiente. Entonces, en los sucesivos vídeos que iré añadiendo a este tema, a esta lista de reproducción de estiramientos de cadenas musculares y posturas de yoga, asanas de yoga, porque hay muchas posiciones de yoga, muchas asanas de yoga, que son fantásticos estiramientos, hay otras que no, y que si no las haces bien te puedes hacer mucho daño, pero hay unas que son unos estiramientos fantásticos. Entonces, intentaré englobar en esta lista los estiramientos más usuales, más habituales, los que funcionan mejor, pero siempre con este criterio, con el criterio de estirar un conjunto de músculos que participan en una misma acción. Vas a ver que funciona muchísimo mejor. Si te interesa el tema, bueno, puedes buscar información sobre cadenas musculares, que las hay a patadas por internet. Bueno, creo que con esto hemos tocado ahí los puntos más importantes. Ya sabes cómo tiene que ser la actitud a la hora de hacer un estiramiento. Entonces vamos a revisar, ¿vale? Hacemos una pequeña síntesis, un resumen. Entonces, el estiramiento debe ser suficientemente intenso como para sentirlo, pero nunca como para sentir dolor. Debes esperar, debes respetar el ritmo del cuerpo. Tienes que trabajar el sentir, el darte cuenta de cuando esa zona muscular que estás estirando, ese conjunto de músculos, cede por sí misma y tú puedes avanzar. O sea, manda el cuerpo, el ritmo te lo va a marcar tu cuerpo. El tiempo de ejecución es preferible que lo marque la sensación corporal y no el reloj. 30 segundos y un minuto, no. ¿Cómo siento? Yo siento que este grupo muscular puede ceder todavía más, o ya por mucho que me espere empieza a molestarme. Entonces, el tiempo lo marca el cuerpo, el tiempo de permanencia. Y que va a ser siempre mejor estirar un conjunto de músculos que estirar un músculo aislado. ¿Bien? Y por último, la actitud a la hora de hacer el estiramiento tiene que ser una actitud de escucha interna, una actitud lo más relajada que puedas. Siempre hay que ejecutar el movimiento de una forma en la que el resto del cuerpo, el resto de grupos musculares que no participen en la acción, estén lo más relajados posible, porque sabes que la actitud relajada en general va a facilitar que ese tejido ceda de manera más rápida y más eficaz. Si, siguiendo con el ejemplo del bíceps y el brazo, intentas relajar y estirar esta zona y el otro brazo o el resto del cuerpo está en tensión, esa tensión quieras que no se va a transmitir y va a la zona que quieres alargar, que quieres estirar, y va a dificultar el proceso. Entonces, actitud lo más relajada posible. Hay que conciliar una actitud de descanso con el estiramiento que estés llevando a cabo. Bien. Entonces, con esto creo que tienes la suficiente información como para poder ir experimentando, probando los estiramientos que iré añadiendo a la lista de reproducción de estiramientos y asanas de yoga. Bueno, pues nada más. Hasta aquí. Espero que esta introducción al tema te haya sido de utilidad.
Si tienes algún comentario, alguna pregunta o cuestión, déjamelo abajo en comentarios. Si te ha parecido interesante, déjame un like, suscríbete al canal y comparte esta información con quien creas que le pueda ser de utilidad. Que estés bien y nos vemos en siguientes vídeos.